Ya. Voy a grabar esta parte, ¿no es cierto? No sé si vale la pena, ¿no es cierto? Porque voy a tener que subirla después a la internet, la grabación de esto, no sé si me da ya la paciencia. Ya, lo que les decía, la pregunta 2, ¿no es cierto?, es era covarianza partido por varianza, ¿no es cierto? Con eso tenía usted el coeficiente beta 2, la pendiente, ¿ok? Con la pendiente, ¿no es cierto?, ustedes tenían X barra e Y barra, ¿no es cierto? Y con eso tenían los antecedentes suficientes, ¿no es cierto?, para calcular el beta 1, el coeficiente de posesión. En general, esas respuestas también lo respondieron bien, no hubo problema. La pregunta 3, aquí teníamos varios problemas. Varias personas, ¿no es cierto?, a ver, en la pregunta 3, ¿no es cierto?, ¿cuál es la media de la varianza de 3 más 6x, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se raneó haciendo un cálculo extrañísimo que no entendí nada. Pero eso era muy sencillo, ¿no es cierto? Son propiedades de la función de distribución nomás. La media y la varianza era, la media, ¿no es cierto?, pasaba a ser la media anterior, ¿no es cierto?, más 3 más 6x, así de corto, ¿ok? Y la varianza, ¿no es cierto?, la varianza de una constante no existe, ¿no es cierto?, pero si le agregamos una constante, ¿no es cierto?, al x, ¿no es cierto?, eso queda al cuadrado, por lo tanto era 36x cuadrado, ¿ok? Después, muestre que la varianza es eso. Mucha gente me copió simplemente una especie de resumen que estaban alguna vez en una presentación de PowerPoint, parece, no sé, está en muchos textos. Pero no demostraban nada, ¿no es cierto? Simplemente lo escribían, ¿no? Eso no valía como demostración, ¿no es cierto? Eso lo hicimos en clase incluso, esa demostración, no tiene sentido. Era relativamente fácil. Después, ¿cómo distribuye X más Y? Si son dos variables, ¿no es cierto?, normales, en este caso, que si yo, ¿no es cierto?, la distribución de X más Y conjunta, ¿no es cierto?, eso distribuye como un X cuadrado. No les pedía calcular cuáles eran los valores, pero eso distribuye como un X cuadrado con 2 grados de libertad. ¿Ok? Después, la pregunta 4, la ecuación cuantitativa del dinero, se parte de una identidad MB, que si yo qué, ¿no es cierto?, MB igual a P por T, eso es de macro 1, ¿no es cierto?, en la que M es la cantidad de dinero, B es la velocidad de circulación del dinero, P son los precios y T es el número de transacciones. Decíamos, evidentemente P por T es casi por definición el PIB nominal, ¿no es cierto? Eso es más o menos obvio para todos. Y se preguntaba, ¿es correcto afirmar que I es igual a K por M, ¿no es cierto?, más un error? ¿Es básicamente igual a M igual a B por I más un error? Aquí aparecía, ¿no es cierto?, un problema de especificación grave, ¿no es cierto?, que ustedes estaban en condiciones de haber respondido. En general, ¿no es cierto?, parece ser el despeje de la misma ecuación en dos sentidos distintos y nada más. ¿No es así? El problema que tenía eso, ¿no es cierto?, es que el orden causal no es el mismo. En la primera ecuación, ¿no es cierto?, estábamos tratando de explicar el ingreso nominal, ¿ok?, como un producto, ¿no es cierto?, ¿qué era acá? Acá M, claro, como una función de la cantidad de dinero, ¿ok? En el segundo caso, estábamos tratando de explicar la cantidad de dinero. Son ecuaciones completamente distintas, son dos explicaciones distintas para fenómenos cuyas causalidades no tienen nada que ver una con la otra. De hecho, la primera función es lo que ustedes habrán visto en Macroeconomía 1 como una función de demanda agregada. Estamos explicando, ¿no es cierto?, el nivel de ingresos por la cantidad de dinero, etc., ¿ok?, el número de transacciones. Y la segunda, ¿no es cierto?, es una ecuación de demanda por dinero, que está en función del ingreso. Entonces lo que había que responder ahí, ¿no es cierto?, era que algebraicamente parecía lo mismo, pero en realidad, ¿no es cierto?, son funciones que causalmente no tienen nada que ver uno con la otra. ¿Ok? No tienen nada que ver. La única posibilidad, ¿no es cierto?, de que esas dos funciones den lo mismo, es que el ajuste sea perfecto, que los errores no existan simplemente, ¿ok? O sea, tengan media cero y varianza cero. O sea, sean exactamente eso. Esa pregunta no la respondió nadie bien. La pregunta 5, ¿no es cierto?, es también una pregunta que estuvimos viendo latamente en clases. La primera ecuación, ¿no es cierto?, ahí lo que había que hacer simplemente era examinar las ecuaciones. La primera ecuación, ¿no es cierto?, era una ecuación que era no lineal, ¿no es cierto?, se aplicaban logaritmos, chao, ¿ok? Y sería todo. La segunda ecuación tampoco era lineal, ¿no es cierto?, también hacíamos lo mismo, aplicábamos logaritmos, ¿no es cierto?, y obteníamos, ¿no es cierto?, una función lineal.
La tercera y la cuarta eran perfectamente lineales, no tenían ningún problema. ¿Ok? Salvo que si yo en el caso de que X tomara valores cero, ¿no es cierto?, en la tercera ecuación, ¿no es cierto?, todos los demás valores no tenían ningún problema. De hecho, este problema que está acá, ¿no es cierto?, es un problema típico de una cronometría. ¿Qué hacemos con los ceros, ¿no es cierto?, cuando tenemos funciones inversas? ¿Ok? Eso es un tema muy puntual, ¿no es cierto? No era exigible que se fijaran en ese detalle, ¿no es cierto? Pero sí ser una ecuación lineal absolutamente, ¿ok? Pero en esta pregunta habían varias subpreguntas. La primera era, ¿serán necesarias transformaciones para estimar por MCO los parámetros de los modelos anteriores? Bueno, sí, por lo menos en la ecuación 1 y 2 sí hay que hacerlo, ¿ok? ¿Y qué interpretación tienen los coeficientes en los distintos casos? Era cuestión de leer las ecuaciones, eso es sencillo, ¿no es cierto? Lo habíamos visto también en clase, no lo vamos a repetir acá. Son los efectos marginales, qué sé yo, etc. Lo que pasa, ¿no es cierto?, que las primeras ecuaciones serían los efectos marginales sobre el cambio en los logaritmos. En las primeras ecuaciones los coeficientes, ¿no es cierto?, son casi directamente las elasticidades, ¿ok? En esta pregunta a mí me inquieta un poquito lo que pasó, ¿eh? Hubieron pocas respuestas buenas. ¿Vale la pena que lo veamos con más detalle esta pregunta? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, veámosla con un poquito más de detalle esta ecuación, ¿no? esta pregunta, porque en realidad me dejó un poquito inquieto, ¿no es cierto?, el nivel ¿cómo se llama?, de poco reconocimiento del tema. Veamos. Vamos a pasar, ¿no es cierto?, vamos a dejar de compartir eso, ¿no es cierto?, y vamos a compartir con la pizarra de nuevo. A ver, la primera ecuación, ¿no es cierto?, esta ecuación, a ver si la puedo copiar, no sé si puedo copiar esa cuestión. A ver, ¿cómo es la cosa acá? No tengo idea, ya. La primera ecuación era del tipo, ¿no es cierto?, era de esta forma, ¿no es cierto?, era un I sub t, ¿no es cierto?, igual a... un cierto A por X, 1 en T, ¿no es cierto?, ¿qué más?, elevado a B1. Por X2T elevado a B2. ¿Sí? Ya, esta ecuación, ¿no es cierto?, es un poquito, yo diría, ¿no es cierto?, es muy parecida al caso segundo, ¿no es cierto?, y es donde podrían haber habido más problemas. Así que usemos esta, ¿no es cierto?, para explicar un poco las cosas que estaban un poco pendientes ahí. Y que era cuestión, o sea, cualquiera que haya pasado a cálculo, ¿no es cierto?, debería haber sido capaz de responder esta pregunta. Veamos, ¿qué es lo que decíamos, ¿no es cierto? Bueno, para linealizar esta cosa aplicamos logaritmos, ¿no es cierto? Bueno, lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que nos queda un ln de I sub t, ¿no es cierto?, igual a un cierto A, B1, ln, salté los pasos, ¿no es cierto?, de hacerlo más por camino carretero, ¿no es cierto?, 1t más AB2 ln de x2t. ¿Sí? Ya, a ver, esta ecuación, ¿no es cierto?, tal como está aquí, ¿no es cierto?, veamos cuál es la interpretación de una cosa como esta. ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, si yo cambio, ¿no es cierto?, que si yo hago un cambio, ¿no es cierto?, en B2, ¿ok? Perdón, ¿qué es lo que pasa si cambia en una unidad marginal el X1, por ejemplo? ¿Ok? Bueno, lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que si una manera de ver este asunto, ¿no es cierto?, es aplicando el diferencial, ¿no es cierto?, de la ecuación completa, a ver cómo funciona esta cosa. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, si yo diferencio, ¿no es cierto?, completamente esta ecuación, ¿no es cierto?, me va a quedar
de I sub t, ¿no es cierto? Sobre I sub t va a ser igual a ¿qué? A esto que está acá. A B1 de x1t sobre x1t. Más A B2 de x2t sobre x2t. ¿Ok? Fenómeno. Identifiquemos estas cosas. Fíjate, ¿no es cierto?, que esto que está acá, de I sub t a IT, ¿no es cierto?, esto es la variación porcentual de I sub t. Esto es la variación porcentual de I sub t. ¿Igual a qué cosa? A B1 por dx1t sobre x1t. ¿Qué es esto? Esto es a veces A B1, la variación porcentual de x1t, de x1. Más lo mismo. A B2, la variación porcentual de x2. ¿Estamos? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, estos son los cambios marginales, ¿no es así? Bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, si supongamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que cambia x1 en un margen, en el margen, cambia poquito, digamos, en un porcentaje menor, ¿ok? Y supongamos que x2 no cambia, ¿ok? O sea, supongamos por un minuto que este cambio que está acá, ¿no es cierto?, la variación porcentual de x2, eso es 0, por un minuto, ¿ok? ¿Qué es lo que me queda acá? Fíjate, ¿no es cierto?, que me queda que la variación porcentual de IT sobre la variación porcentual de x1 es igual a A B1. ¿Estamos ya hecho? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que esto que está acá, ¿no es cierto? Esto que está acá, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que es? Esto es una elasticidad. Es una variación porcentual de Y sobre la variación porcentual de X. Esto es una elasticidad, cerquitos. Esto es una elasticidad, ¿ok? Qué horrible la letra salió, pero... No, ¿sabes qué más? Feo. Vamos a ponerle el nombre correcto. Esto es una elasticidad. ¿Ok? Es una elasticidad, ¿no es cierto? Y fíjense que, ¿no es cierto?, aquí tengo mi parámetro de estimación. En realidad, ¿no es cierto?, aquí hay una constante metida, que sé yo, que, ¿no es cierto?, ustedes lo que van a estimar, ¿no es cierto?, en realidad, si ustedes se fijan, la ecuación de regresión, ¿no es cierto?, es algo como esto. Ustedes lo que van a estimar, ¿no es cierto?, es un producto acá, ¿ok? Por tanto, en este caso, noten ustedes, ¿no es cierto?, que en realidad la interpretación del parámetro, ¿no es cierto?, es la elasticidad de x1 sobre y. ¿Ok? En esta ecuación y en la segunda, ¿no es cierto?, pasa lo mismo. ¿Ok? Lo que ustedes terminan calculando, ¿no es cierto?, el coeficiente de estimación que ustedes les entregan es ni más ni menos que una elasticidad. Y eso ocurre casi siempre que ustedes estiman basado en logaritmos. Lo que ustedes obtienen son directamente elasticidades. ¿Ok? Por supuesto, dentro de la interpretación normal, ¿no es cierto?, de un modelo de regresión. ¿Ok? Bueno, esto matemáticas 1, ¿no es cierto?, deberían haberse entendido porque de hecho lo vimos en clase. Hay un segundo problema con esto, ¿ok? Dijimos, bueno, ¿cómo metemos el componente aleatorio en esta cosa? ¿Ok? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, y esto también era válido para la ecuación 1 y 2, ¿no es cierto?, vamos a borrar esta parte que está acá. Ustedes habrían dicho, ¿no es cierto?, bueno, agreguémosle un error a esta cosa, ¿no es cierto?, a la ecuación de estimación. O sea, ustedes habrían dicho ingenuamente, ¿no es cierto?,
mira, esta cuestión es la ecuación de estimación, ¿no es cierto? Más un error, ¿no es así? Malo. ¿Saben cuál es el problema con estos chanchitos? Ocurre, ¿no es cierto?, que esto equivale a decir, ¿no es cierto?, a que la ecuación original tuviera un error multiplicativo acá. Si yo sumo acá, ¿no es cierto?, lo que me queda, ¿no es cierto?, es una suma de 3 logaritmos, que equivale a decir que el error es multiplicativo acá. Si esto es así, ¿no es cierto?, si esta es la ecuación original de comportamiento, ¿no es cierto?, entonces esta ecuación, ¿no es cierto?, no tiene ningún sentido. ¿Ok? De hecho, este error puesto aquí, ¿no es cierto?, equivale a decir otra cosa en realidad. Vamos a borrar eso. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que en realidad la ecuación que ustedes deberían haber estimado, ¿no es cierto?, de haber supuesto respecto de esto, es agregándole un... esto es una letra E, por si acá, ¿eh? No voy a borrar de nuevo porque salió horrorosa. La forma, ¿no es cierto?, de agregar eso es agregar un error así. Ahí les habría quedado este error. Pero cuidado, este E elevado a mu, ¿no es cierto?, tiene algunos problemitas graves. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que los errores no pueden ser negativos. Porque el logaritmo de un error negativo no existe. No puede ser cero. O sea, este error está definido solo en los valores positivos. ¿Estamos claros? Acá. ¿Qué les quiero decir con esto, chanchitos? Cuidado con este tipo de especificaciones, ¿no es cierto? Estos no son problemas insalvables, son en realidad problemas bastante triviales, ¿no es cierto? Pero cuidado con la interpretación de los parámetros, ¿no es cierto? Es decir, una vez que uno construye la ecuación de regresión, ¿no es cierto?, para devolverse, ¿no es cierto?, a la estimación original, ¿no es cierto?, a los valores, a los datos originales, ¿no es cierto?, tiene que tener en cuenta este tipo de detalles, que no son detalles al final, ¿no es cierto? Son cuestiones importantes, ¿no es cierto?, porque yo he visto gente cabecearse, ¿no es cierto?, durante semanas, ¿no es cierto?, intentando entender el resultado de una regresión, ¿no es cierto?, porque no son capaces de hacer el camino inverso, de aquí para acá. 9 participantes levantaron la mano. A ver, ¿qué pasa aquí? Dejo de compartir esta cuestión en un minuto y pregunto, ¿quiénes son los que están levantando la mano? Ah, hay un montón de gente. Bajen la mano, que el sistema me avisa de que ustedes están con la mano levantada, ¿no es cierto? Entonces yo creo que quieren preguntar algo. Ya, ya, chicos, ok. Eso era por la votación, habían dejado la mano abierta arriba. Ya, ok. ¿Dudas sobre este punto, chanchitos? ¿O no? ¿O todo tranquilo? Seguimos. Volvemos a la prueba. ¿Dónde dejé la prueba? Ahí está. ¿Se ve la prueba? Isabel, la cabeza, baja la mano. Me está avisando el sistema que tienes la mano levantada. Ya está. ¿Se entendió? Estos problemas, ¿no es cierto?, irán... estos problemas, ¿no es cierto?, irán básicamente, ¿no es cierto?, para las ecuaciones 1 y 2. En la segunda había que tener otro tipo de... En la tercera había que tener otro tipo de precaución, y en la cuarta, ¿no es cierto?, era puro chamullo, ¿no es cierto?, porque aquí tenía un coeficiente cuadrático y no más que eso. ¿Ok? ¿Estamos? Aquí las respuestas fueron bastante malinas también. Algunos le atinaron a aplicar logaritmos acá arriba, ¿no es cierto? Algunos dijeron, mira, hay que hacer transformaciones, ¿no es cierto? Algunos dijeron, mira, ninguna de estas ecuaciones cumple con el supuesto del modelo de regresión lineal múltiple. Hay que hacer transformaciones a Profesor, todo. ¿Qué? yo le quería hacer una consulta sobre la pregunta 4. ¿Había que responder las preguntas que usted colocó ahí o había que resolver y escribir el logaritmo que lo acaba de hacer en En usted? la pregunta Porque 4, sobre la ecuación cuantitativa del dinero. en la 5, considerar las siguientes posibles especificaciones. Porque yo respondí las preguntas que será necesario hacer transformaciones y no respondí así matemáticamente las O sea, si alguien me especificaciones. decía que tenía que hacer transformaciones, tenía que ponerme las transformaciones, evidentemente. ¿Y las preguntas, responderlas no tienen ningún puntaje? Depende. Algunas preguntas les puse algo de puntaje, no sé si estaban más o menos, correctas. Pero en general, ¿no es cierto?, las preguntas de cháchara, ¿no es cierto?, o sea, es decir, preguntas en que me explicaban unas cosas que no estaban muy buenas tampoco. De hecho, explicar, ¿no es cierto?, la interpretación de los coeficientes, o cómo se introduciría la lotería en cada especificación, era bien difícil responderlo con palabras.
¿Ok? Oye, a todo esto, si les parece, si les tinca, ¿no es cierto? Esta ecuación a lo mejor podríamos conversar un poco más sobre ella, pero como te digo, me parece sencilla la respuesta. Ahí el error central, ¿no es cierto?, de esa afirmación, ¿no es cierto?, era el problema de causalidad, ¿ok? De hecho, ustedes tienen que haberlo visto en macroeconomía, ¿no es cierto? Esta ecuación que está acá, ¿no es cierto?, reitero, es una demanda agregada y esta es una demanda por dinero. O sea, incluso tienen nombres distintos en la teoría macroeconómica, ¿no es cierto?, aunque son la misma ecuación, ¿ok? Después, la pregunta 6. Esta es una pregunta qué sé yo, para que ustedes idearan un sistema ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para verificar la importancia de los sindicatos, ¿no es cierto?, en el desempleo. La relación sindicatos a desempleo, ¿no es cierto? En realidad es un problema bien serio, ¿no es cierto? Es decir, hay harta literatura sobre el tema, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, no hay mucho acuerdo, ¿no es cierto?, sobre cuáles son los efectos que tienen los sindicatos sobre el desempleo. Y el problema, ¿no es cierto?, es que muchos de ustedes que respondieron a esta pregunta me respondieron cosas que no tenían ninguna carradera lógica. O sea, para empezar, muchos de ustedes se fueron por la discusión sobre los derechos de los trabajadores, que si yo quiero, ¿no es cierto?, no tenía nada que ver con nada, esto es econometría. ¿Cómo miden esto? El argumento central, ¿no es cierto?, era y aquí hay dos, por lo menos, ¿no es cierto?, dos cosas, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llaman?, que son importantes, ¿no es cierto?, que están especificadas acá abajo. Dice que observe que hay al menos dos controversias en la relación entre desempleo y sindicato, fuertes, y la que señala que el aumento de la fuerza del sindicato hace crecer la cantidad de afiliados a sindicatos. ¿Ok? Bien, esta cuestión, ¿no es cierto?, podrían haber dicho un montón de cosas, ¿no es cierto?, que eran súper simples, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si me hubieran dicho una cosa del tipo, mire, vamos a comparar países, vamos a hacer una comparación entre países, por ejemplo, una base de datos, ¿no es cierto?, en que nosotros pudiéramos poner, qué sé yo, la tasa de sindicalización que tienen los países con las tasas de desempleo de esos países, y comparamos, eso podría ser una respuesta correcta. Podría ser una respuesta correcta, a pesar de ser, ¿no es cierto?, una respuesta que podría haber sido bastante incompleta. La Génesis está con sin luz. Bueno, pero Génesis, por lo menos está quedando grabado. Voy a tratar de subir la corrección de la prueba a la cosa. ¿Ok? Mm, eh, um, y de nuevo, ¿no es cierto? También uno podría comparar, ¿no es cierto?, qué sé yo, entre países. Aquí la respuesta, ¿no es cierto?, iba más bien por el lado de los que ustedes se dirán cuenta, ¿no es cierto?, que esto tenía que compararse, ¿no es cierto?, por la vía de los cortes transversales, principalmente. Series de tiempo, ¿no es cierto?, era bastante difícil, ¿no es cierto? Eh, pero se podía también, ¿ok? O sea, uno podría haber asociado, por ejemplo, cambios en la fuerza sindical, ¿no es cierto?, a lo largo de cambios legislativos, por ejemplo. En Chile, ¿no es cierto?, se han hecho varias reformas laborales, ¿no es cierto?, qué sé yo, la última que se hizo, ¿no es cierto?, se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet II, ¿no es cierto?, en que se le llamó la ley de los sindicatos, ¿no es cierto?, que se prohibió, qué sé yo, en fin, habían varias cosas que se aumentaba la fuerza de los sindicatos. Uno podría haber dicho una serie de tiempo, después de esa ley, ¿la tasa de sindicalización aumentó o no, por ejemplo? ¿Ok? Después de ese cambio legal. Qué sé yo, la reforma laboral de los años 80, ¿no es cierto?, produjo un cambio drástico, por ejemplo, en la sindicalización chilena. Antes de la ley del año 81, el Código del Trabajo, ¿no es cierto?, estamos hablando del tipo de dictadura, ¿no es cierto?, la tasa de sindicalización en Chile, ¿no es cierto?, era muy alta. Estábamos hablando de alrededor de un 50% de la fuerza de trabajo estaba sindicalizada. Después de eso, ¿no es cierto?, la tasa de sindicalización disminuyó muchísimo, ¿no es cierto?, hasta llegar a niveles del 8, entre el 8 y el 11% a finales a principios del siglo XXI. Y eso parece estar asociado, ¿no es cierto?, a la pérdida de fuerza que tuvieron los sindicatos, ¿no es cierto?, con el Código del Trabajo, ¿no es cierto?, que se promulgó en esos años. ¿Ok? Eso es un poquito más complicado, pero sí se podría haber comparado, ¿no es cierto?, qué sé yo, entre países, ¿no es cierto?, que tuvieron distintas normas sindicales, ¿no es cierto?, y comparar, ¿no es cierto?, qué sé yo, la fuerza de los sindicatos respecto a la tasa de sindicalización también. ¿Ok? En general, aquí las respuestas fueron malísimas. ¿Ok? Lo que significa, ¿no es cierto?, y era una pregunta absolutamente cualitativa, es decir, ustedes tenían que simplemente idear una manera de medir esta discusión.
Y después, sobre la encuesta CACEN, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay dos problemas básicamente, ¿no es cierto?, que se notaron. Uno, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que comentábamos muchas veces, ¿no es cierto?, durante las clases. Aquí hay un problema, ¿no es cierto?, grave, cuando se dan a conocer antecedentes, ¿no es cierto?, en que no se entiende bien qué es lo que se está diciendo, ¿ok? Ojo con esto, cuidado, aquí se cometen varias oportunidades el mismo error. Cuando yo digo, mire, el cambio, ¿no es cierto?, la media está dentro de un rango, ¿no es cierto?, del 95%, ¿no es cierto?, del error estándar, ¿no es cierto?, significa que yo no puedo asegurar que la variable es distinta una de otra. ¿Ok? No puedo decir si aumentó o no. Así de corto. No es que aumentó poquito, no es que la media sea un poquito mejor o un poquito peor, es que no puedo asegurar que sea distinta. ¿Ok? El margen de error, ¿no es cierto?, es súper importante cuando uno informa sobre cualquier resultado estadístico. ¿Ok? Entonces, aquí aparece un primer problema, ¿no es cierto?, en que el gobierno sale diciendo, mira, se redujo la pobreza. No se puede asegurar eso, no se puede decir eso, así de corto. No se puede decir eso ni lo contrario, no se puede decir que se mantuvo igual ni que fue inferior. Está dentro del margen de error y por tanto no se puede decir nada sobre el resultado. No se puede asegurar de que haya habido cambios. ¿Está claro? Esa es la interpretación correcta, ¿no es cierto?, de un resultado como este. Un segundo problema que se ve acá es que uno, que lo discutimos largamente, ¿no es cierto?, en clase, ¿no es cierto?, es que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, sobre los sesgos que puede introducir una encuesta. ¿Ok? Acá, ¿no es cierto?, se mencionan por lo menos dos casos de sesgo, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú cambias la composición de la canasta para medir la pobreza, ¿no es cierto?, tienes que hacer una comparación, ¿no es cierto?, entre la canasta antigua y la canasta nueva, ¿no es cierto?, para saber si introduciste un sesgo o no. ¿Ok? Cuando tú dices, ¿no es cierto?, que si yo hiciste una encuesta, ¿no es cierto?, qué sé yo, en que entregas los resultados, ¿no es cierto?, subdivididos, ¿no es cierto?, tienes que también tener claro, ¿no es cierto?, qué es lo que está subdividiendo. ¿Ok? Básicamente, ¿no es cierto?, aquí habían dos problemas graves, ¿no es cierto?, en esta información pública a todo esto. ¿Ok? Ustedes como administradores de empresas, como gerentes, qué sé yo qué, como administradores estratégicos en la práctica, ¿no es cierto?, tienen que ser capaces de entender una noticia. ¿Ok? Esta noticia, ¿no es cierto?, tiene por lo menos dos errores graves. ¿Ok? Uno, margen de error significa que no puedo asegurar que está cambiando la variable. Dos, tiene sesgos que no están claramente especificados. ¿Ok? Por lo tanto, ni siquiera sé si el estimador es eficiente. ¿Estamos claros? Ya está. Eso era. ¿Dudas sobre la prueba? ¿Dudas? ¿No? Fantástico. Chanchitos, entonces, la cuestión es la siguiente. Alegatos sobre la corrección, ¿no es cierto?, que pueden haber, lo que sé yo, ¿no es cierto?, una semana para entregar. Los alumnos, ¿no es cierto?, que no llegó la prueba o algo por el estilo, que yo me esperaba que con esta cuestión pudieran ocurrir fenómenos como ese. Lo lamento, ¿no es cierto?, no sé dónde habrán quedado las pruebas, ¿no es cierto?, espero que me lleguen ahora. Y la próxima clase les tendré la nota. ¿Ok? Y ya, y eso sería todo. ¿Estamos? Galaxia 8, ¿quién es ese? Ah, Galaxia 8, ya, parece que ya. Bien. Chanchitos, ¿estamos entonces? Profesor, soy yo, Génesis. Ah, Génesis, ya. Tuve que entrar desde el celular. Sí, sí, no, ya me habéis dicho que estáis con medio pilla de carga, ¿no es cierto? Sí, que te puedes morir en cualquier minuto. Bueno, pero esto va a quedar grabado, por lo menos para tu consuelo, para cuando vuelva la luz, ¿no es cierto? Ahí estamos bien. Ya está. ¿Volvemos a la clase o qué? ¿Hay alguna pregunta ahora o no? ¿No? Todo bien. Volvemos a la clase. ¿En qué estamos? Ah, en esto.
En esto habíamos quedado en la clase anterior. Claro, habíamos terminado de ver los supuestos, ¿no es cierto?, del modelo de regresión lineal simple, ¿ok? Bueno, estos supuestos son válidos para el modelo de regresión lineal múltiple también, y bueno, lo veremos en un minuto. Bien, a ver, lo que seguía, ¿no es cierto?, que había quedado pendiente, ¿no es cierto?, era respecto de los errores estándares. Bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, que lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, son construir estadísticos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, los coeficientes de estimación, ¿no es cierto?, las beta 1 y beta 2, ¿no es cierto?, están sujetos a error, ¿ok? Y para saber, ¿no es cierto?, si estos coeficientes de estimación son significativos o no, ¿no es cierto?, por supuesto tenemos que considerar su varianza, ¿ok? Y aquí están las varianzas, ¿ok? No son difíciles de entender de dónde salieron, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, esto no es más que la fórmula, ¿no es cierto?, de la ecuación, ¿no es cierto?, del coeficiente beta 1, que lo estamos multiplicando por sigma cuadrado por la verdadera varianza, ¿ok? Normalmente este coeficiente no lo conocemos, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo trabajamos, ¿no es cierto?, en base a una estimación de la verdadera varianza. Aquí está la estimación de, ¿cómo se llama?, de la varianza del modelo, ¿ok? Esta estimación, ¿no es cierto?, fíjense ustedes que está dividida por n-2, significa que estamos trabajando con un estimador insesgado, ¿no es cierto?, de la varianza. n-2, en este caso se refiere, n es el número de datos, como es obvio, ¿no es cierto?, eso lo sabemos. Menos 2 estamos controlando por grados de libertad, ¿ok? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, que nosotros estamos calculando dos parámetros, ¿ok? Estamos calculando beta 1 y beta 2, ¿no es así? Y por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí, ¿no es cierto?, es controlar por esos dos grados de libertad. Evidentemente, cuando los modelos tengan más variables explicativas, más variables independientes, esto va a ir cambiando. Si tenemos 3 variables explicativas, esto será n-3, etc. ¿Ok? Bien, los presentamos simplemente, ¿no es cierto? Aquí están, ¿no es cierto?, los estimadores, los errores estándares, ¿no es cierto?, la varianza y el error estándar, ¿no es cierto?, de cada uno de los coeficientes beta 1 y beta 2. ¿Ok? Después, ¿no es cierto?, fíjate, ¿no es cierto?, que aquí, ya, ok. Esto no está en presentación, ya está. Aquí algunas características, ¿no es cierto?, más o menos obvias, ¿no es cierto? La varianza beta 2 dice es directamente proporcional a sigma cuadrado, pero inversamente a la sumatoria de las desviaciones respecto de la media de x. ¿Ok? Y la varianza beta 1, ¿no es cierto?, decimos, mira, es directamente proporcional también a sigma cuadrado y a la sumatoria de los x sub i al cuadrado, pero inversamente proporcional a las desviaciones respecto a la media y al tamaño de la muestra. ¿Ok? Esto cuestión es súper importante. Beta 1 y beta 2 son estimadores, no solo varían de una muestra a otra, sino que dentro de una muestra dada tienden a depender entre ellos. Esto se mide por la covarianza entre beta 1 y beta 2. Estos indicadores, estos estadísticos, covarían. ¿Ok? Y yo creo que tiene sentido, ¿no es cierto?, explicar un poco más esto. ¿Tiene sentido explicar un poco más esto? Sí. Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí hay una manera, ¿no es cierto?, sencilla, ¿no es cierto?, de explicar este asunto. Digamos en un extremo, pensemos en un extremo, ¿no es cierto?, lo que nos ocurre. Supongamos, ¿no es cierto?, que tenemos nuestra habitual nube de puntos, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos nuestra nube de puntos, ¿ok? Y que tengo que si un punto por acá, otro por acá, otro por aquí. En fin, tengo mi nube de puntos, ¿ok? Cualquiera que fuera. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que yo podría decir, oye, a ver, bajamos una regresión lineal sobre este asunto, ¿ok? Y digamos que yo digo que el modelo me dice, ¿no es cierto?, de que tengo una regresión lineal que tiene beta 1, o sea, tiene un coeficiente de posición. Mi regresión, ¿no es cierto?, sobre esta nube de puntos, ¿no es cierto?, va a ser algo así como esto, ¿no es cierto? Si estamos pensando que minimiza los errores, las distancias respecto a la recta, debería ser algo como eso, ¿sí? Esta ecuación, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, es del tipo I
igual a más bx. ¿Ok? Pero ahora supongamos que ¿cómo se llama? Mi teoría dice que este coeficiente no existe. Y que lo que yo hago, ¿no es cierto?, es simplemente ajustar una regresión, ¿no es cierto?, del tipo a igual bx. 0. Dejemos una segunda regresión, ¿no es cierto?, que yo podría obtener a partir de eso. Si yo regresiono una cosa como esa, lo que yo voy a obtener, ¿no es cierto?, es una regresión de este tipo. Esta ecuación, ¿no es cierto?, es del tipo y igual bx simplemente. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que nos pasó acá? En los dos casos, ¿no es cierto?, yo voy a tener los mismos supuestos del modelo de regresión lineal simple, ¿no es cierto?, pero en un caso, ¿no es cierto?, yo estoy suponiendo que A es 0 simplemente, ¿no es cierto?, mi teoría me dice esto otro, ¿no es cierto?, y ya, ¿ok? Entonces, lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, es que la suma de los errores sigue siendo mínima, sigo minimizando los errores. Esta recta, ¿no es cierto?, tiene errores mínimos igual que esta otra, ¿ok? Ambos casos, ¿no es cierto?, la media de los errores es 0, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ambos casos, ¿no es cierto?, el estimador de B, ¿no es cierto?, es el mejor estimador linealmente secado, es un MELI, ¿ok? Pero, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que lo que ha ocurrido acá, ¿no es cierto?, es que yo he cambiado la pendiente de la recta. B no es igual a este otro B. Este B no es lo mismo que este otro mismo B. De hecho, este B, ¿no es cierto?, recogió el efecto de A, ¿no es cierto?, en el B. Hizo que la pendiente fuera mayor, porque estoy suponiendo que este A no existe. Si yo le impongo cualquier restricción al A, ¿no es cierto?, voy a obtener exactamente el mismo efecto. Esto muestra, ¿no es cierto?, lo que estábamos diciendo recién. ¿Ok? Hay una interdependencia, ¿no es cierto?, entre A y B. ¿Ok? Si por alguna razón en una muestra el B me sale más alto que el A, ¿no es cierto?, eso significa que el efecto, ¿no es cierto?, de A se va a compensar, ¿no es cierto?, con el efecto en B. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto?, porque esto significa, ¿no es cierto?, que en realidad los errores, las estimaciones de los coeficientes, ¿no es cierto?, cuando trabajamos con una muestra, ¿no es cierto?, no son completamente independientes uno de otro. En la práctica, ¿no es cierto?, no lo son. Y una cosa que tenemos que mirar, ¿no es cierto?, es la correlación que hay entre los coeficientes beta. Este no es un problema muy grave ahora, porque en regresión lineal simple, ¿no es cierto?, el beta 1 es simplemente un coeficiente de posesión. Pero esto es mucho más importante cuando lo veamos con más variables explicativas, con regresión múltiple. ¿Ok? Que yo tenga varias beta, tengo un beta 1, pero tengo un beta 2, beta 3, beta 4, lo que sea. ¿Ok? Voy a encontrar, ¿no es cierto?, correlaciones altas muchas veces entre los beta sub 2, 3, 2, 4, o lo que sea. ¿Ok? Esa es un poco, ¿no es cierto?, la idea. ¿Estamos claros en eso, muchachos? ¿Sí? Ahí está. Y aquí tenemos algo de las propiedades de los mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto?, que es algo que parece que estaba adelantándome en la materia. Lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto?, habíamos dicho, mira, estos estimadores son MELI, son mejores estimadores linealmente sesgados. En estadística descriptiva ustedes les tienen que haber hablado a los BLU, ¿no es cierto?, o BLV, la misma lecera pero en inglés. Bueno, a ver, ¿y qué significa esto, no es cierto? Significa que son lineales, es decir, una función lineal de una variable aleatoria tal como una variable dependiente y en el modelo de regresión. ¿Ok? Primero que nada son lineales. Son insesgados. El valor promedio o esperado es igual al verdadero valor. ¿Ok? Tienen varianza mínima entre la clase de los estimadores lineales insesgados, ¿no es cierto? Es decir, es un estimador insesgado con varianza mínima, se le conoce como un estimador eficiente. Achtung con eso, ¿ok? Estamos diciendo que los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios son estimadores eficientes, dados los supuestos anteriores. Y además pasa esto otro. El teorema de Gauss-Markov dice, dado los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, los estimadores de mínimos cuadrados son estimadores lineales insesgados y tienen mínima varianza, es decir, son MELI. ¿Ok? Y eso. ¿Dudas sobre este tema? Reitero, dado los supuestos anteriores, ¿ok? Esto es válido, ¿no es cierto?, siempre y cuando, ¿no es cierto?, se cumplan los modelos,
supuestos anteriores. Recuerden, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tenemos cosas como esta, ¿no es cierto?, supuesto 6, la covarianza, ¿no es cierto?, entre mu y los x, ¿ok? Que no hay autocorrelación. Ese tipo de supuesto, ¿no es cierto? A ver. Eso, ¿ok? Vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa si no se cumplen algunos supuestos de estos, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, que en realidad en algunos casos, cuando hay algunas violaciones a estos supuestos iniciales, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que los resultados por MCO no son MELI. Eso es un problema grave, ¿ok? Y algunas de las cosas, ¿no es cierto?, no se van a cumplir, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, cuando no hay multiplicidad perfecta, el supuesto 10, ¿no es cierto?, por ejemplo, nos vamos a encontrar que no son estimadores de mínima varianza. Son insesgados, ¿no es cierto?, son lineales, ¿no es cierto?, pero no son de mínima varianza. ¿Ok? Cuando hay correlaciones entre los errores y la variable X, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con que son estimadores que son de mínima varianza, ¿no es cierto?, pero son sesgados. ¿Ok? Y por lo tanto hay que corregir las variables de estimación. ¿Ok? Reitero, súper importante esta cuestión. Los estimadores por MCO son MELI, ¿no es cierto?, siempre que se cumplan los supuestos. Por eso es que es súper importante verificar el cumplimiento de los supuestos iniciales. ¿Ok? Y una forma, ¿no es cierto?, de medir esas cosas, ¿no es cierto?, que son importantes también, son a través de los errores de los estimadores. Los errores de los estimadores, ¿no es cierto?, también nos van a permitir más adelante, ¿no es cierto?, hacer estimaciones de la confidencialidad de los parámetros que estamos calculando. ¿Ok? Es evidente, ¿no es cierto?, que el error estándar de los estimadores, ¿no es cierto?, más adelante nos van a permitir verificar, ¿no es cierto?, si es que se cumplen algunos supuestos iniciales de los modelos y algunas características estadísticas. A través del error estándar de estimación, ¿no es cierto?, nosotros podemos verificar si un estadístico es, por ejemplo, distinto de 0 o no. ¿Ok? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que nos salga un coeficiente, ¿no es cierto?, no distinto de 0, ¿no es cierto?, y en ese caso tenemos un problema con la teoría. ¿Ok? Eso. ¿Estamos claritos? Bien, fin de esa sesión. Tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos, podríamos empezar lo que sigue, ¿no es cierto? No, a ver, hagamos foro. Vamos al foro. No, porque no tiene sentido estar apurando la cosa. Dudas, inquietudes, alcances. ¿Alguien tiene la mano levantada? Margot. Margot, ¿tenés la mano levantada? ¿Qué pasó? No está la Margot. Ya, buena. Te vamos a bajar la mano, ya. Dudas, inquietudes sobre este asunto. ¿Algo que opinar o no? Bien, a ver, expliquemos un poquito más este último punto, ¿no es cierto?, lo que conversamos sobre los errores estándar de los estimadores, ¿no es cierto?, porque creo que tiene cierto sentido echarle una miradita con más detalle. Bien, a ver, borremos esto. Esto es una explicación, vamos a dejar de grabar también además, estamos en la parte del chat.